Hola, muy buenos días y bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Donald Trump insiste en que no se conformará con nada menos que el control del territorio groenlandés antes de que empezara la reunión entre los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con J.D. Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca. En Irán, la justicia anuncia juicios y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las recientes protestas antigubernamentales, donde las autoridades han matado al menos a 2.500 personas. Estados Unidos ordena la retirada de personal de su base militar en Qatar. En Tailandia ya son al menos 32 las víctimas mortales del accidente de un tren de alta velocidad, según el último comunicado del Ministerio de Salud. Las autoridades buscan a varios desaparecidos y confirman 64 heridos. Les cuento que después del bloque de noticias como tal, en economía hablaremos de Bolivia, porque este miércoles el Ejecutivo declaró la emergencia energética y social frente a la crisis económica que vive el país andino. El conservador Rodrigo Paz argumentó esta decisión bajo el drástico aumento de los precios generales. ¿Qué es este decreto y qué le permite hacer al presidente? Lo revisamos en minutos con nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Bien, y después, en revista de prensa vamos hasta Irán, donde hay expectativa sobre cuál será el siguiente paso de Donald Trump. La prensa árabe y también la estadounidense analizan las opciones que tiene, desde continuar con la diplomacia o concretar un ataque directo nuevamente. Patricio Peralta nos traerá todos los detalles enseguida. Antes vamos con el bloque de noticias. Empezamos en Estados Unidos, donde avanza un encuentro clave para el futuro de Groenlandia y más ampliamente de la OTAN. Bien, a esta hora están reunidos en la Casa Blanca el ministro de Exteriores de Dinamarca, hablamos de Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. En los momentos previos al inicio de estas conversaciones, el presidente Donald Trump ha declarado que no se va a conformar con nada menos que el control de Groenlandia, mientras el ministro de Defensa danés ha anunciado el refuerzo de su presencia militar junto a aliados de la OTAN en este territorio autónomo, al que además, recordemos, Estados Unidos ya tiene un acceso privilegiado con base a un acuerdo de 1951. Veamos. Es un territorio que Donald Trump quiere apoderarse a toda costa, en nombre, según él, de la seguridad nacional. Actualmente Groenlandia está surcada por barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional y Dinamarca no podrá garantizárnosla, estoy seguro. Sin embargo, Trump ya tiene la posibilidad de reforzar la presencia estadounidense allí, porque Estados Unidos tiene acceso militar garantizado a la isla desde hace 75 años. Su presencia en Groenlandia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Washington obtuvo el derecho a construir bases militares para defender el territorio de posibles agresiones alemanas. Crearon la base de Pituffik, que sigue en actividad hoy en día. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, aliado de Dinamarca en la OTAN, mantuvo su presencia en la isla. Se trata del Acuerdo de 1951. Este acuerdo define las zonas de defensa en las que Estados Unidos puede construir instalaciones y estacionar personal para proteger los lugares. Estados Unidos administra una decena de bases y despliega hasta 6.000 soldados. El objetivo, contrarrestar la amenaza soviética y, en particular, el riesgo de que un misil que se dirija a América del Norte sobrevuele la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las bases se cerraron, pero el acuerdo militar sigue en vigor. El texto se actualizó incluso en 2004. El gobierno local de Groenlandia se convirtió en signatario del acuerdo y Estados Unidos está obligado a consultar e informar a Dinamarca y Groenlandia sobre cualquier cambio significativo en sus operaciones en la isla. En la práctica, las autoridades locales siempre han satisfecho las peticiones estadounidenses. Estados Unidos afirma que necesita Groenlandia para su seguridad nacional, pero el acuerdo vigente, junto con la buena voluntad política que acompaña a su aplicación concreta, hacen que Estados Unidos probablemente pudiese obtener casi todo lo que necesita en Groenlandia con solo pedirlo educadamente. Por lo tanto, Estados Unidos podría simplemente aumentar el número de soldados en el lugar informando a su aliado, pero sin apoderarse de este territorio.
vinculado a la corona danesa desde hace casi 300 años. Bien, pendientes de esta reunión en Washington, vamos de momento a otro territorio que Estados Unidos declara querer controlar. En Venezuela, el sindicato de prensa anunció la liberación de al menos 14 personas, principalmente periodistas. Entre ellas se encuentra Roland Carreño, detenido en agosto de 2024, quien es también activista del partido opositor Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López. Mientras hay a esta hora todavía un gran baile de cifras entre gobierno y oposición respecto al total de prisioneros políticos excarcelados desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Vamos a Irán, otro país también amenazado, como saben, por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Qatar acaba de confirmar la evacuación de personal de la base militar estadounidense en su territorio por textualmente tensiones regionales. Y a pesar de que Donald Trump ha asegurado que actuará con contundencia contra Irán si sigue adelante con las ejecuciones previstas, el presidente de la Corte Suprema iraní ha anunciado el inicio de castigos y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales. En primer lugar, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente. Lo siento, pero si el trabajo se retrasa, es posible que 2 o 3 meses después ya no tenga el mismo efecto. Si pudiéramos hacer algo hoy, si lo hiciéramos dentro de 2 o 3 meses, no tendría el mismo efecto. Mientras, en la represión de estas protestas que iniciaron el 28 de diciembre, las autoridades iraníes ya han matado a 2.586 personas, según el registro de la Agencia de Noticias de Derechos Humanos de Irán, una ONG basada en Estados Unidos. Veamos. Era estudiante, aspirante a diseñadora de moda y ahora es el rostro de la brutal represión de Irán contra la disidencia. Rubina Aminian se había trasladado a Teherán para estudiar diseño textil y de moda. La joven de 23 años participó en una protesta el jueves pasado después de clase. Los amigos que estaban con ella dicen que le dispararon por la espalda y la mataron. Lo siento. I am very angry. Estoy muy enfadado. Estoy triste, pero soy fuerte y solo lloraré cuando el dictador haya caído. After the dictator fall. Tras días de súplicas a sus padres, finalmente se les permitió recuperar su cuerpo, pero las autoridades les prohibieron celebrar un funeral normal. We couldn't have a ceremony until now. Hasta ahora no hemos podido celebrar ninguna ceremonia y no he tenido noticias de mi familia allí desde el domingo pasado y es muy duro. And it's really difficult. Las autoridades temen que estos rostros se conviertan en símbolos de la resistencia. Entre los que se les negó el funeral se encuentran un entrenador de balonmano y 2 hermanos que trabajaban en la construcción. Esto es lo que teme el régimen islámico. En los primeros días, los funerales se convirtieron repetidamente en protestas contra el gobierno. Este fue el caso de Jodadat Shirvani, que fue filmado herido durante las protestas y murió poco después. Han aparecido nuevas imágenes de una morgue en la capital que, según grupos de derechos humanos, podría albergar más de 100 cadáveres. Aunque las comunicaciones con Irán han sido severamente restringidas, siguen filtrándose mensajes desesperados. Este es de un manifestante en Isfahán. Estamos sufriendo, estamos agotados. Han matado a todo el mundo. Lo juro por Dios, estoy profundamente entristecido. Hagan oír nuestras voces ante la comunidad internacional. Estamos al límite. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha publicado una fotografía de Urfan Soltani, de 26 años. El manifestante ha sido condenado a muerte. Su ejecución está prevista para este miércoles. Pendientes de lo que pasa en Irán, vamos a Cisjordania ocupada porque un año después de que las fuerzas israelíes asaltaran 3 campos de refugiados, los palestinos que se vieron en ese momento obligados a desplazarse continúan buscando maneras para subsistir en medio del invierno, hacinándose en casas familiares o acomodando refugios precarios. En Cisjordania, los palestinos buscan cómo sobrevivir tras los desalojos israelíes. Hace un año, las tropas de Israel obligaron a los civiles locales a abandonar sus casas y refugios en Nur Shams, Jenin y Tulkarem. Desde entonces, los habitantes buscan soluciones regresando a las casas de familiares o montando refugios precarios, como este caso de un hombre que acondicionó un autobús desmantelado.
Mi vida es extremadamente difícil. No tengo trabajo y vivo en el autobús de enfrente. El autobús está cubierto de nylon. Apenas se ven sus detalles, porque cuando llovió a cántaros nos empapamos. Al despertar encontré la ropa de cama y las mantas de los colchones empapadas. En el caso de la familia Khalifa, desplazados del campo de refugiados de Nur Shams, tienen que vivir hacinados. Son 45 personas en 2 apartamentos. Mi casa fue atacada el 20 de diciembre de 2024. El ejército israelí me dio una orden de desalojo el 14 de enero. La casa está inhabitable. Cuando me dieron la orden de desalojo me fui y alquilé un apartamento. Cuando la situación empeoró, me fui a vivir con mis hermanos para estar juntos porque la situación era difícil para todos. Somos 5 familias que vinimos del campamento a casa de mi hermano Niktaba cuando nos desplazamos. El ejército entró en nuestra zona el 9 de febrero y nos dijo que nos fuéramos. Hasta finales de 2025, el ejército israelí demolió o destrozó gravemente al menos 850 estructuras en los campos de refugiados, según un análisis de Human Rights Watch basado en imágenes digitales. Cerramos en Tailandia, donde el Ministerio de Salud confirmó que ya son al menos 32 las víctimas mortales del accidente de un tren de alta velocidad que pasaba por el noreste de Bangkok, la capital. Las autoridades buscan a esta hora a varios desaparecidos, mientras confirman 64 heridos. Por lo que sabemos, el origen del siniestro sería la caída de una grúa sobre uno de los vagones del convoy. Un accidente impresionante. En estas imágenes se ve la inmensa grúa que se cayó sobre este tren, que se descarriló y cayó al piso. El tren, que transportaba a 195 pasajeros, viajaba de la capital Bangkok a Ubon Ratchathani, al sureste del país. Según el gobernador provincial, siguen en curso las labores de rescate y aún podría haber cuerpos atrapados en el tren. Una vez que se considere seguro, el equipo de rescate entrará en el tren para buscar más cadáveres que puedan haber quedado atrapados en su interior. Esa es la misión inicial. Después tendremos que volver a poner el tren en marcha, lo que creemos que llevará unos 7 días. La grúa estaba siendo utilizada en una obra para la construcción del primer tren de alta velocidad del país. Es un proyecto masivo con un presupuesto de más de $5.000 millones que tiene como objetivo unir Bangkok a Kunming, en el sur de China, pasando por Laos. La empresa responsable de la construcción de este tramo, la Italian Thai Development, ya ha sido implicada en varios accidentes, entre ellos el derrumbe de un edificio de la capital durante un terremoto que dejó a más de 90 muertos en marzo pasado. El primer ministro tailandés llamó a aclarar las causas del accidente y poner en una lista negra a las empresas responsables de accidentes repetidos. Vamos ahora con la economía. Ya está listo en este nuevo estudio Juan Pablo Lucumí. ¿Qué tal, Juan Pablo? Listos para hablar de números y también para estrenar el estudio, así es. Eso es, con mucha nitidez a nuestro alrededor. Empezamos hablando de Bolivia porque el gobierno de Rodrigo Paz ha decretado ya la emergencia económica y social. Cuéntanos por qué. Pues es una decisión aprobada por el Ejecutivo bajo el decreto 5517 que determina por el elevado nivel de inflación que vive el país, la escasez de dólares y de combustibles. Con este decreto el gobierno puede, por ejemplo, tener medidas excepcionales, garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción con la finalidad de devolver la calidad de vida y también garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana, o al menos eso dice como tal el papel, eso dice el decreto. Este decreto también autoriza a cualquier persona natural o jurídica la importación, venta y comercialización de productos derivados del petróleo, siempre y cuando pues, cada uno cuente con la capacidad de almacenaje propia o alquilada. Es decir, esto da apertura a la libre importación de venta de combustibles. El gobierno del conservador Rodrigo Paz dijo que la medida es excepcional, temporal e inmediata y hace parte de todos esos cambios que ha estado desplegando hasta el momento. Bien, Juan Pablo, seguiremos. ¿Qué pasa con este decreto que imagino que no se puede desvincular, ¿no?, del préstamo que recibió ayer Bolivia? Así es, que por eso también es noticia. Se trata de un paquete de ayuda financiera para este país en acceso al mar por $4.500 millones en un momento crucial y justo cuando todavía está fresco ese cambio de poder que dio fin al socialismo, mientras el gobierno anterior entregó una Bolivia sin reservas de dólares, con el costo de vida disparado y otros problemas económicos que también vamos a enumerar.
Hay que decir que desde que asumió el poder en noviembre, Rodrigo Paz se ha acercado a organismos internacionales de crédito que sus predecesores izquierdistas rechazaron. El monto total del préstamo al que accedió Bolivia es de casi 6 veces más de lo que recibió en los últimos 3 años y se espera que sea destinado entre este año y 2028. Y se espera también que sea invertido en rubros como minería, energía, medio ambiente, turismo también, bajo pilares como protección social, inversión privada, infraestructura y apoyo presupuestario, que hay que decir que según el prestamista internacional ayudaría a crear las condiciones necesarias para generar seguridad jurídica en el país andino. Ahora, es también un escenario macroeconómico porque Bolivia cerró en 2025 con una inflación que se trepó al 20,4% en el acumulado anual. Esta es una de las más altas de América Latina, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Hay que decir que los datos de Venezuela también pues están rezagados al año pasado, pero Argentina cerró 10 puntos por encima de este dato de Bolivia. Son el top 3 en este momento de los más inflacionarios. Juan Pablo, pues lamentablemente no tenemos tiempo para comentar la situación económica en Argentina y Venezuela, donde habría mucho de lo que hablar, seguro tendremos ocasión más adelante, pero ahora nos vamos a fijar en Irak. Seguimos hablando de crisis económica porque este país de Medio Oriente se ve afectado también por la crisis de Irán. Uno de los primeros afectados, así es, los visitantes en Irak han disminuido significativamente desde que en el vecino Irán se empezó a vivir una crisis económica, un desplome de la moneda local y una inflación obstinada. Por ejemplo, en la ciudad musulmana chií iraquí llamada Nayaf, que es un destino importante para millones de iraníes, decenas de vendedores religiosos hablan de un desplome en sus ventas a medida que menos iraníes tienen el dinero necesario para viajar. Solo para dar un ejemplo, si tenían presupuestado $200 para el viaje, al otro día puede costar 220, luego 230 en cuestión de horas. En Irak también está uno de los santuarios más sagrados del Islam chií y durante mucho tiempo han dependido de los peregrinos iraníes que tradicionalmente han constituido la mayor proporción de visitantes por delante de los peregrinos del Golfo, Pakistán, Líbano y otros países. En 2023 llegaban diariamente entre 3.000 y 3.500 iraníes. Ahora, algunos días se registran, por ejemplo, entre 100 y 200. La diferencia es abismal, según la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nayaf y también funcionarios locales. Vamos a las cifras, porque la inflación es una de las tantas razones del inicio de las protestas en Irán que están siendo fuertemente reprimidas. El gobierno, hay que decirlo, ha dejado de publicar datos desde octubre del año pasado en temas de inflación, pero para ese mes los precios ya subían a un ritmo anual del 48,6%, uno de los datos más altos en el mundo también. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre en Irán, no solo en términos económicos, Juan Pablo, como bien decía, sino también hacia dónde van a ir todas estas protestas. Cerramos con la cifra del día. 90.000 millones de euros es el monto que la Unión Europea planea otorgar en calidad de préstamo a Ucrania entre 2026 y 2027, pero este miércoles la Comisión Europea hizo un pequeño ajuste. Propuso que de ese valor por lo menos 60.000 millones de euros sean destinados para respaldo militar y el resto haga parte del apoyo presupuestario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una rueda de prensa que el objetivo es que los fondos se inviertan principalmente en la compra de equipos militares, pero que sean de la Unión Europea y la región como tal, siempre que sea posible. Bueno, pues veremos ahora mismo, como decíamos en el noticiero, el futuro de la OTAN también es incierto con estas amenazas de Donald Trump a Groenlandia. Iremos siguiendo todo lo que ocurre, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Paso a paso revisamos los cambios pues con más. Eso es, nosotros vamos con Revista de Prensa. Patricio Peralta ya está listo también en este nuevo estudio. Patricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, vamos a empezar esta crónica hablando de lo que dicen los medios, tanto de Medio Oriente, ¿no?, como de Estados Unidos, de la situación en Irán en medio de estas protestas que empezaron el 28 de diciembre. Así es, y para eso empezamos con el medio Irán Internacional, que publica justamente esta última orden que se emitió al personal estadounidense de abandonar su mayor base en Medio Oriente, la llamada Al-Udeid, ubicada en Qatar. El medio dice que esta señal es clave porque en junio pasado, antes de los ataques aéreos estadounidenses contra Irán, parte del personal también fue trasladado fuera de esta base militar. Además, ocurre luego de que Irán advirtió a los países de la región que atacará las bases militares estadounidenses
en caso de que pues, Washington finalmente decida lanzar un ataque. Ante esta incertidumbre de cuál va a ser la acción de Donald Trump, la BBC publica un análisis que señala que es hora de que Trump tome una decisión finalmente sobre Irán, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que Trump realmente quiere con Irán en este momento? Consultado a expertos, el medio menciona que es difícil saber cuál es este objetivo. Por un lado, aseguran que el presidente estadounidense probablemente esté tratando de influir en el comportamiento del régimen iraní en lugar de derrocarlo. Lo que buscaría, dice el medio, podría ser más concesiones en las negociaciones nucleares, por ejemplo, o intentar implementar ciertas reformas que conduzcan a algún tipo de alivio de las sanciones. Y los expertos señalan que este podría ser un escenario, la diplomacia, por las pistas que dio la Casa Blanca de que Irán también está ansioso, dispuesto justamente a continuar con estas conversaciones, estos diálogos. El otro escenario, dice otro experto consultado por la BBC, es que Estados Unidos dispare o ataque directamente a Irán, que según esta fuente pues cause pánico al gobierno, envalentone justamente a los manifestantes en estos puntos y distraiga al régimen islámico. Sin embargo, señala que una acción militar también podría ser contraproducente a los intereses estadounidenses. De ahí que es muy complejo los cálculos que debe realizar Donald Trump y depende de eso, pues depende de lo que quiera, pues será este accionar. Y mientras Trump define qué hacer, The Economist también se pregunta por qué los países árabes han guardado silencio ante los disturbios en Irán. Y dice que son dos factores que explican este cambio de lo que ha sucedido, por ejemplo, en momentos o manifestaciones anteriores. Uno, el del debilitamiento del estatus de Irán y el creciente temor al caos en el Golfo. Y nos enfocamos en este último punto. La BBC señala que los países The Economist, señala que los países árabes han lidiado todo este tiempo con las consecuencias del colapso del Estado en Irak tras la invasión de Estados Unidos, luego con Siria durante una larga guerra civil, mientras que los saudíes, dice el medio, se preocupan por una guerra civil en Yemen y Sudán. Lo último que desean es el colapso del Estado de Irán con 92 millones de habitantes y los refugiados es una de sus preocupaciones. Y otra, las armas. El medio menciona que con un Irán fragmentado podría perder el control del arsenal de misiles y drones. Entonces, el medio señala que si bien estos países árabes acogerían satisfactoriamente el cambio de gobierno en Irán, pues temen que la inestabilidad en este país provoque más caos en lugar de reducir el que ya existe. Bueno, Patricio, pues estaremos siguiendo lo que ocurre, pero no olvidemos que Estados Unidos ya en junio, ¿no?, de 2025 atacó las tres principales instalaciones nucleares de Irán, Fordo, Natanz e Isfahán, con bastante impunidad, ¿no?, finalmente en el marco de esa guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Veremos, nadie sabe del todo tampoco cuál es el estado del programa nuclear iraní, veremos si hay conversaciones, como decías. Mientras tanto, vamos a otro punto de Medio Oriente, donde el mismo Donald Trump, ¿no?, se vanaglorió de haber instalado la paz después de 2.000 o 3.000 años, dijo. Vamos a la Franja de Gaza, donde estamos pendientes de este plan de gobernanza, ¿no?, que anuncia Washington. Así es, el mundo está expectante justamente de esta segunda etapa, de esta segunda fase dentro de este plan. El Wall Street Journal señala que la administración Trump anunciará ya el avance a este momento, que es justamente la gobernanza y la reconstrucción del territorio del enclave palestino. Para ello se plantearon dos organismos que Estados Unidos debe conformar. Uno, el Comité de 15 Tecnócratas Palestinos para administrar temporalmente Gaza, y la Junta de la Paz, que será presidida por Donald Trump, que supervisará la implementación de todo este plan. El medio dice que Nikolai Ladenov, ex enviado de la ONU para la Paz en Medio Oriente y ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, será nombrado nuevo alto representante de la Junta de Paz. Es decir, su rol será actuar como un conducto entre el panel de los palestinos, este comité de los 15 tecnócratas, y la Junta de la Paz. Pasamos ahora al medio árabe Al Mayadin, que presenta ya algunos de los miembros que van a integrar este comité palestino que habría sido acordado tras unas conversaciones en El Cairo. Según fuentes a la que este medio accede, señala que Ali Shaat
encabezará este comité administrativo en la Franja de Gaza. Originario de Han Yunis, al sur del enclave palestino, reside actualmente en Cisjordania y desempeñó varios cargos en la autoridad palestina. De acuerdo al medio, la cartera de Industria, Economía, el área de Socorro y Solidaridad, también Educación, el Poder Judicial y Vivienda ya están definidos con otros nombres de palestinos. Finalmente, con Araf News, que por su parte señala que la Junta de la Paz aún no tiene los nombres de quienes van a ser los que lo conformen. Lo único que ha dicho Trump es que será conformada por los líderes más importantes de las naciones más importantes. Habrá que ver a quienes considera así. Pero hay una preocupación, dice el Arab News, dentro de esta siguiente fase, y es que Hamás hasta el momento no ha acordado de poner las armas ni ha explicado, en caso de hacerlo, cómo lo haría o en qué términos. Únicamente ha señalado que lo harán cuando exista un Estado palestino y que esto, pues para algunos líderes árabes podría pues traer ciertos problemas justamente en la implementación de esta segunda fase. Patricia, pues muchas gracias por avanzarnos estos perfiles, ¿no? Estaremos aquí dispuestos a completarlos cuando vayamos teniendo esta información. Mientras tanto, cerramos en Francia porque parece que esas palabras no poco polémicas de Emmanuel Macron, que pidió un rearmamento demográfico hace unos meses, han dado un cierto resultado, ¿no? Ha habido un récord de nacimientos. Así es. The Guardian menciona que en todo el país, pues en 2025 hubo 651.000 muertes versus 645.000 nacimientos. Es decir, el país europeo registra más muertes que nacimientos por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que Francia se suma justamente a sus vecinos de la Unión Europea en la crisis demográfica del envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad. Desde el Instituto de Estadísticas dijeron que desde 2010 los nacimientos han ido disminuyendo año tras año en Francia, que era justamente un ejemplo de que pues aún mantenía estas cifras de nacimientos, pero que ahora ya es diferente, ¿no? Hay más cifra de muertes que de nacimientos. Ok, o sea, era totalmente al revés de lo que pidió Emmanuel Macron. Patricio, pues muchas gracias por esta aclaración. Nos vemos aquí en otra ocasión. A ti, Rosa, ya nos vemos. Breve pausa, enseguida regresamos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.